El artículo 90 del presupuesto establece que las provincias deben ser garantes de las distribuidoras de las eléctricas, justamente en cuanto a la deuda con CAMMESA, Ricardo. Exactamente. Bueno, es realmente un artículo polémico que se ha instalado en el marco de la situación de las distribuidoras de electricidad. Las distribuidoras de electricidad le compran la energía que luego distribuyen en cada una de las ciudades a un mercado mayorista, que es CAMMESA. Además, participa en lo que hace al mercado eléctrico otro sector, que en este caso es Distrocuyo, con el transporte de la energía. Y Edemsa, como el resto de las distribuidoras de Mendoza, es decir, tanto del Este como las de General Alvear e inclusive Godoy Cruz, bueno, son las que distribuyen la energía al usuario residencial, al usuario comercial y demás. Bueno, ese es el mercado de electricidad. Sucede que el gobierno nacional, cuando envió el proyecto de presupuesto nacional al Congreso, hay un artículo que genera y hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque ese artículo, el artículo 90, que lo podemos ver en pantalla, allí está, dice, entre otras cosas, que las provincias y los municipios como titulares del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de su respectiva jurisdicción deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados por parte de los prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de cada jurisdicción. A ver, ¿qué quiere decir con este párrafo inicial? El Gobierno Nacional, a través de él, presupuesto nacional, en este artículo que fue redactado por la Secretaría de Energía de la Nación, que el dueño del servicio es concretamente el Estado provincial y quien lo tiene concesionado, se lo ha concesionado a un privado. Esa es la primera parte. Por lo tanto, y que este Estado provincial tiene integrantes en el directorio de ese servicio, ¿verdad? De esa empresa. Claro. Por lo tanto, supuestamente, ¿por qué se ha llegado a esta situación donde Edemsa le debe más de 11.000 millones de pesos al mercado mayorista? Es una situación realmente incómoda. Vamos a ir observando también en el decreto. Otro punto dice que se establece ahora un periodo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, una vez que se apruebe el presupuesto, se reglamente y todo lo demás, y a fin de que cada jurisdicción concedente determine, establezca y adecúe su regulación, de ser ello necesario para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitida y que en un futuro se emita a través de la compañía administradora del mercado mayorista, que es justamente CAMMESA, por los citados conceptos. ¿Qué significa esto? Que a partir de que entre en vigencia el nuevo presupuesto, el presupuesto 2023 estamos hablando, Daniela, sí, que va a ser para el año próximo, bueno, se tendrán que hacer cargo de pagar o establecer en un plazo de 6 meses la cuestión vinculada con, en particular, esta deuda que tienen con CAMMESA. ¿De qué manera? Bueno, la concesionaria, en este caso es Edemsa, le tendrá que informar a CAMMESA cómo va a hacer frente al pago de esta deuda. Y si no, el Estado provincial lo tendrá que obligar a Edemsa a que se haga cargo de la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado provincial no se puede hacer cargo de una deuda que ha tomado un privado. Esto es así. O hay un dato concreto y real de la historia argentina. En una oportunidad, Domingo Felipe Cavallo, cuando estaba al frente del Banco Central, dispuso en su momento la estatización de la deuda privada. Eso fue un hecho relevante, importante en la historia argentina. O sea, los ciudadanos argentinos se tuvieron que hacer cargo de una deuda de privados, que no correspondía. No correspondía para nada, porque eran empresas que habían tomado deuda para llevar adelante su actividad. Y por lo tanto, el Estado se tuvo que hacer cargo a raíz de esa decisión que tomó en su momento el gobierno de aquel momento, justamente con Domingo Felipe Cavallo a la cabeza en el Banco Central. Bueno, acá no tendría que ocurrir lo mismo, porque hay un privado que ha tomado una deuda, que se ha endeudado y que en definitiva ha generado un monto importante que la tendrá que saldar. No tiene por qué el pueblo mendocino hacerse cargo de una deuda de estas características. Y voy a un punto, Daniela, que me parece importante. Hace unos años hubo un informe de gestión. En ese informe de gestión, ¿qué se decía concretamente? Y se observaba, esto fue publicado en los medios y todo lo demás,
que Edemsa había utilizado dinero de sus ingresos a través del servicio que brindaba para derivarlos a otros gastos. Y de allí entonces que también hay un cuestionamiento, cosa que en su momento no se tuvo en cuenta o pasó de largo, pero mientras tanto la deuda se iba acumulando. El tema es que ahora... ¿La deuda no está relacionada también con la etapa en donde estuvo congelada la tarifa? Eso es lo que dice la empresa, digamos, es la versión de la empresa. Hubo una actualización de tarifa durante la gestión de Mauricio Macri, ¿te acordás? Pero hay un dato que es muy importante a todo esto. A ver, hay una resolución emitida recientemente por la actual Secretaria de Energía de la Nación, donde le otorga un plazo de 96 meses, con 6 meses de gracia y además con una quita de intereses del 50% para que las distribuidoras puedan hacer frente a la deuda con CAMMESA. Bueno, hay que ver porque todavía no ha ingresado, evidentemente, en esta situación la empresa distribuidora, que todavía no lo sabemos porque no ha informado al respecto. Pero sería bueno entonces que el Estado provincial informe cuál es la situación respecto de esto. Pero ya hay una resolución que establece que la empresa podrá hacer un plan de pagos, 96 meses, pagarlo como corresponde. ¿Para qué? Para evitar que el Estado provincial tenga un problema y que los mendocinos en general tengan que hacerse cargo de esta deuda. Simplemente con una placa, si vamos a la nota, ustedes van a ver en placa cómo es concretamente el costo de la electricidad. Allí están CAMMESA, que es el generador, Distrocuyo, que es el transportista. Allí prácticamente hay un 50% del costo de la electricidad. Después está la distribución y los impuestos provinciales. La única, y hablando concretamente del atraso de tarifa que vos marcabas en alguna oportunidad, Daniela, el único punto o impuesto o también participación donde el Estado provincial puede actuar es en lo que hace al VAT, que es el valor agregado de distribución. Allí, esa es la única parte donde puede actuar el Estado. Lo que es generación y transporte es el Estado nacional. Lo que es VAT, valor agregado de distribución, es el Estado provincial. Es el único lugar, por lo tanto, allí habría que ver también cuánto se cree que hubo o no un atraso de tarifa. Pero reiteramos, hoy se están dando plazos, 96 meses, para pagar esto, por lo que se supone que la distribuidora tendrá que acogerse a ese plan de pagos para solucionar el problema y evitar males mayores a los mendocinos. Jimena Latorre habló con nosotros, estuvo al frente del EPRE, hoy es diputada nacional sobre este tema. Que las provincias no son responsables de esta deuda. Acá hay una relación entre un acreedor y un deudor. El acreedor es CAMMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, y las distribuidoras. No solo las distribuidoras de Mendoza, todas las distribuidoras del país, o la gran mayoría de las distribuidoras del país, tienen deuda con su proveedor, que es CAMMESA, que es el que le vende esa energía, que luego ellos se dan vuelta y distribuyen a cada uno de los usuarios en todo el territorio. Actualmente están pagando su facturación respecto de la energía, pero hay algunas, en particular Edemsa, que acumulan una deuda histórica. Sería muy bueno que tanto las distribuidoras de Mendoza como el resto de las distribuidoras del país, con una refinanciación o como fuese, se pusieran al día y le pagaran a su proveedor, a CAMMESA, lo que le deben por la energía que cobraron y que los usuarios ya consumieron. No significa esto que el Estado provincial, ni como concedente, ni como Estado provincial, tenga responsabilidad ni que tenga que comprometer los fondos que corresponden a los mendocinos, porque la coparticipación son fondos que corresponden a los mendocinos, a pagar una deuda que corresponde a un concesionario históricamente al que su acreedor no le cobró.